Muy buenos días, gracias por continuar con nosotros en Cambios, un programa de diálogo y análisis. Queremos enviarle un saludo a Marcela Moreno, quien conduce con nosotros todos los sábados normalmente este espacio. Sin embargo, Marcela tiene un problema en la garganta. Le enviamos un saludo y esperemos que el siguiente ya Marcela esté 100% restablecida. El día de hoy con temas interesantes para usted que todavía tienen que ver en gran medida con las secuelas que dejó el proceso electoral del pasado 4 de junio y están con nosotros algunas personas justamente para tratar de abordar un tema relacionado con el odio, con la inconformidad, con ese sentimiento que dejaron los comicios del pasado, insisto, 4 de junio, los ánimos, cómo van a resarcir de pronto la paz social en las diferentes regiones del estado de Coahuila. Queremos abordarlo desde el punto de vista social y, por supuesto, psicológico. El día de hoy me da mucho gusto saludar a Iván Garza, es secretario de Vinculación Política y vocero para la defensa legal de la elección en Coahuila. Iván, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Nos acompaña Humberto Guajardo, psicólogo clínico y colaborador de Grupo Multimedios. Humberto. Gracias por la invitación, aquí estamos. Bienvenido, Humberto. Nos acompaña también Juan Manuel Torres Vega, coordinador de investigación de la Universidad Iberoamericana Plantel Laguna. Juan Manuel, ¿cómo le va? Muy bien. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y Alberto Rosales, presidente del PAN en Torreón. Beto, muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Humberto, nos volvemos a ver las caras después del tema que abordamos la semana antepasada, si no estoy equivocado, en relación a cómo habían quedado los ánimos de la gente que había experimentado el tema del proceso electoral, cómo de pronto, pues una vez que estuvo tan enconada la elección, poder retomar otra vez el camino. Humberto. Sí, de hecho dijimos precisamente el tipo de campañas que se hicieron, platicamos mucho todo lo que se estaba sacando de frustración, de molestia. Comentamos de la estrategia de lastimar en vez de proponer. El asunto es que después de pasado el tiempo, resulta con que la gente sigue incrédula porque pues antes dijeron y ahora sigue habiendo duditas por ahí para mucha gente que sí fue. O dudotas, ¿no? O dudotas de que sí fue, que si no fue, que sí se hizo, que sí no se hizo. Creo que una de las maneras más importantes que el ser humano tiene de resarcir tiene que ver con la comunicación. Hay una cosa que se llama resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano de recomponerse, de adaptarse, de salir adelante después de dificultades graves, pero no solamente de recomponerse, sino incluso de mejorar, de aprender. Pero para eso se necesita un punto de actitud muy importante que es la disposición, el sí quiero. Cuando una persona dice, órale va, gané o perdí, pero quiero que esto sea de la mejor manera, hay que desprendernos un poquito de lo que nosotros creemos para entrar en la empatía. Esa es la diferencia de lo que antes la gente hacía. O sea, si yo ganaba, tú perdías. A chaleco. Que aparte así es. En una elección, en un proceso así, así es. Uno pierde y otro gana. En términos de votos, en términos de poder, pero no en términos de peso. La idea es que incluso el que gana va a tener un peso mucho mayor respecto al que pierde en términos de estar vigilado, en términos de estar observado, estar exigido. Entonces yo creo que ahí es donde entra el punto donde la gente, claro, las personas que tienen directamente esta huella de dolor, de molestia, de incomodidad, pero la comunidad, yo lo estuve escribiendo en donde tuve la oportunidad, incluso es un video felicitándonos, porque fue una elección donde la gente participó. Es decir, yo siempre lo dije, desde mi punto de vista, no era a un partido al que había que vencer, sino al abstencionismo, a la apatía. Y creo que ahí la llevamos. Ahí va, la gente va jalando un poquito más. Tanto que están así como que ganando por una nariz o perdiendo por una nariz, o que de repente uno dice que sí ganó y el otro dice que no, que el otro ganó. Está tan parejo que es un signo de que la gente se está moviendo. Entonces, uno, los que tienen el poder, las cúpulas, los que están directamente involucrados en ganar o perder votos y poder, pero también la parte de la gente. Las marchas que se han hecho, de hecho, las marchas que se han hecho han convocado a unión.
las voces que en un momento dijeron, bueno, pues ahora voy a ver más por uno que por otro, después dicen, bueno, no, voy a ver por todos, porque la idea es que yo gobierno para todos. Esa es la idea, que la gente tiene ahora la oportunidad de hacer probar que lo que se dijo se hace. Pero es natural, Humberto, es decir, tú, al margen de ser psicólogo y de atender a gente en el consultorio y demás, eres un hombre que ha participado activamente en pues, temas sociales de la comarca lagunera. ¿Habías visto este tipo de situaciones en el pasado? ¿Es la primera elección tan cerrada que ves? Cuéntanos, Humberto. Sí, la experiencia que tengo yo, sí, yo vengo ya siguiendo activamente el cómo se hace desde que me tocó vivir la elección de López Portillo. Era yo un chamaco. Pero me llamó la atención, ¿por qué? Porque me acuerdo que se gastaban millones y millones de pesos cuando no había más que un candidato. Dice, bueno, ¿por qué tiene que hacer una campaña electoral cuando no hay otro? Entonces me empezó a llamar la atención las actitudes. Esta ocasión sí creo que es una situación sin precedente. La gente estaba vuelta loca presumiendo su dedo. Yo en las redes sociales en donde me tocó decía que presumieran su dedo entintado, se hizo el hashtag pulgar entintado, y que la gente que no mostrara su dedo es porque tenía vergüenza de que no salió. Que incluso en uno de las, en Laguna.multimedios, escribimos que los que no pusieron, no llevaron a votar, se llevaban una tremenda trompetilla de parte de los que sí. Es buscar la actividad, pero desde primero tu actitud. Es decir, el pensamiento genera una actitud y la actitud genera una conducta. Si no cambiamos nuestra forma de pensar, no cambiamos nuestra conducta. La puedes modificar un ratito, pero luego vuelves a caer. La gente ya está cambiando la forma de pensar, se está haciendo más partícipe. Antes éramos muy víctimas. Es que por ellos, es que nos quitan, es que nos ponen. La gente te está dejando de ser víctima para ser una cuestión más participativa, más protagonista. Y por supuesto que esto es la punta del iceberg de lo que viene. Pastel, claro. No, espérame, es que apenas empieza esto. O sea, Entonces, realmente... ¿no crees que vaya en descenso el tema de esta turba social? No. Lo que va en ascenso es la participación para la ecualización. La idea es que la gente empiece a ecualizar fuerzas y que la gente empiece a funcionar más desde una inteligencia emocional incluso, donde empiecen a ver cuál es la conveniencia para todos. Que esa es realmente la parte donde entraría el civismo, la civilidad. Porque tener el poder, ostentar el poder, ejercer el poder, sin esta parte empática, llega un momento que pasa lo que en otro lado está pasando, y que creo que aquí ya no podría pasar, que sería ese autoritarismo. Ahora, Beto, ¿cómo de pronto hay voces? Yo leía alguna columna durante la semana que recién concluye, en relación a que los partidos tendrían que ser lo suficientemente inteligentes, maduros y demás, para, a partir de la aceptación de un resultado, a hoy 17 de junio, el gobernador electo de este estado es Miguel Riquelme, y bueno, al margen de que o paralelamente Guillermo Anaya inicia un proceso legal para impugnar la elección y demás, a hoy es Miguel Riquelme el gobernador electo. ¿Cómo de pronto tranquilizar el tema? ¿Cómo lo visualiza el Partido Acción Nacional de todo esto que se generó socialmente a partir de la elección, Beto? Mira, el entorno social tiene que ver no con el resultado, no con lo cerrado del resultado. La reacción de la gente no tiene que ver, insisto, con los 2 puntos porcentuales que el IEC dice que tiene de ventaja Miguel Riquelme. La reacción de la gente, las manifestaciones pacíficas, es necesario decirlo, las manifestaciones de la gente son debido a cómo se desarrolló la elección, a la falta de transparencia. La gente no está reclamando darle vuelta a un resultado. Lo que la gente está reclamando es la falta de transparencia en el proceso, la falta de certidumbre legal para todos como ciudadanos, como partidos. Te voy a dar un ejemplo.
de lo que está sucediendo. Mucho de lo que está sucediendo es precisamente lo que decía nuestro compañero, fue mucha la participación de la ciudadanía. Eso, por ese lado estamos nosotros muy contentos, porque la gente salió a votar. Como fue tanta la participación de la ciudadanía, fueron muchos los que se dieron cuenta de primera mano qué fue lo que sucedió en las casillas. Te voy a decir un ejemplo de lo que sucedió. Nosotros, a partir del lunes en la mañana, empezamos a recibir literalmente cientos de llamadas y mensajes de gente que cuidó casilla y nos están diciendo: oye, el resultado de mi casilla no es el que, en realidad no es el que está publicado en el IEC, en el PREP del IEC, ¿verdad? Eso empezó a generar molestia en la gente, ¿verdad? Entre otras cosas, yo aquí ahorita me gustaría, dicen que para muestra un botón. Desafortunadamente, el original de las actas está ya en Saltillo, porque como ustedes saben, ayer se presentó la impugnación. Pero yo aquí traigo un ejemplo muy claro. Esta es una fotografía de un acta de aquí de Torreón, en la que dice los resultados por partido. Esto es una fotografía de un acta. Dice: Partido Acción Nacional, 185 votos, con número y con letra, ¿sí? Aquí podemos ver el número de el folio de la sección 1413 contigua 1, ¿sí? Y esto es un resultado del PREP. 1413 contigua 1, aquí dice 185 votos y aquí en el PAN dice 135 votos, ¿verdad? Esto nosotros no nos dimos cuenta de manera directa, esto nos lo mandó la gente, ¿sí? La gente que cuidó casilla, que son ciudadanos que ¿Pero estuvieron... dónde entonces quedó toda la representación del Partido Acción Nacional? Me queda claro que esto es una voz ciudadana totalmente válida y demás. Sin embargo, ustedes tenían representantes de casilla en cada uno de los distritos electorales. ¿Falló la estructura, Beto? ¿Qué pasó? No, para nada. Al contrario, precisamente esos representantes nuestros, esos son los que nos están diciendo, porque los representantes de casilla no necesariamente son miembros del partido. De hecho, nosotros aquí en Torreón teníamos más de 2,000 representantes de casilla para cuidar 800 casillas, valga la redundancia. Nosotros tenemos un padrón de alrededor de 1,600 miembros activos en el PAN. O sea, quienes cuidaron las casillas son gente... Aquí en Torreón ganó el Partido Acción Nacional, Beto. Así es, por más de 20,000 votos, ¿verdad? Pero aquí lo que estamos nosotros defendiendo en la elección de gobernador no es necesariamente que ganamos, ¿sí? Estamos defendiendo que ganamos por un amplio margen, mucho mayor a lo que dice el PREP, ¿verdad? Te puedo hablar particularmente de lo que está sucediendo aquí en Torreón. Mira, otro ejemplo, insisto, nos los hicieron llegar, nos los hizo ver gente que cuidó las casillas y que ellos por voluntad propia se metieron el lunes y desde el domingo en la noche madrugada a checar el PREP, y ellos veían cómo lo que decía el PREP no coincidía con el acta que ellos firmaron. Mira, les voy a poner un ejemplo muy claro, ojalá que se alcance a ver. Aquí tenemos la casilla 1461 contigua 5. Esta raya azul divide un acta de la otra. 1461 contigua 5 y acá abajo 1461 contigua 5. Son resultados diferentes. Esto es imposible de que suceda. Es como tener una factura de un coche totalmente clonada. Esto es una clonación de un acta. Aquí en la parte de arriba dice con número y con letra: Partido Acción Nacional 250 votos y el PRI 84 votos. En la parte de abajo dice Partido Acción Nacional, en el acta de abajo, 239 votos, nos quitaron 11, mismos que le sumaron al PRI, de 84 lo ponen en 95. Pues dicen que para muestra un botón. Estos son ejemplos de cientos de los que tenemos totalmente documentado, ¿verdad? Ahora, el tema, ustedes lo están revisando directamente en el Instituto Estatal, en el Instituto Electoral de Coahuila. Así es. Con una serie de documentos que probarían eventualmente si hubo fraude o no en la elección. Sin embargo, el tema que el día de hoy tratamos de dilucidar un poco es cómo quedó la gente a partir del resultado y cómo ustedes tendrían que ser responsables o no. Ustedes, me refiero a los partidos políticos, claro, no solamente el PAN. ¿Cómo tendrían que
ayudar para que el ambiente se saneara? Porque verdaderamente fue motivo de discusión en mesas de casa, en mesas de cafés, Así es. en los medios de comunicación. ¿Cómo resarcir todo ese, indistintamente del resultado, Beto? Sí, claro. Mira, como te decía hace un momento, la inconformidad de la gente es por el tipo de proceso que hubo, ¿verdad? En realidad, a nosotros como partido político, lo que nos corresponde es defender y estar del lado del ciudadano, defender la voluntad del ciudadano. Sí es importante decir que la inconformidad de la gente no es hacia los partidos políticos. Aquí ya no estamos hablando de partidos ni de candidatos. Nosotros hemos visto que la inconformidad y nuestra propia es directamente contra el órgano electoral que reguló la elección, ¿verdad? Quien tiene que resarcir todo esto son precisamente las instituciones electorales. Ellos tienen la obligación de dar certeza a la ciudadanía de qué es lo que pasó. Sin el día de la embargo, elección. yo al menos nunca escuché a ninguno de los candidatos decir, bueno, yo no voy a participar porque sé que los dados están cargados y sé que eventualmente el Instituto Electoral va a favorecer a cierto partido político. Yo nunca escuché eso de parte de ustedes. Nadie puede decir yo no voy a participar porque los dados están cargados. Sin embargo, nosotros hicimos señalamientos puntuales. Entre otras cosas, te puedo decir, el pasado 4 de junio hubo elecciones en 4 estados del país. En todos, excepto en Coahuila, la elección la llevó el INE. Aquí en Coahuila la llevó el IEC, ¿sí? Que es a todas luces infiltrado por el gobierno de Rubén Moreira. En todas las elecciones del país del pasado 4 de junio, excepto en Coahuila, los paquetes electorales fueron cuidados por el ejército, ¿sí? Excepto aquí, que fueron cuidados por fuerza Coahuila. Nosotros hicimos señalamientos puntuales al respecto, ¿verdad? Y bueno, el Instituto Nacional de Elecciones fue omiso en atender estos señalamientos, pero claro que se hicieron. Bueno, ¿confían entonces o no en el Instituto Nacional Electoral, Beto? Nosotros confiamos ya actualmente, no avalamos el trabajo que se hizo. Ya no depende del Instituto Nacional Electoral, ya depende del Tribunal Electoral. Sin embargo, la pregunta es muy concreta. ¿Confían o no en el Instituto Nacional Electoral? Porque me señalas que hubo 4 estados en los que se desarrollaron elecciones y que en todos, excepto en Coahuila, los operó el INE y no los institutos estatales. ¿Confían o no? Pues evidentemente fueron ineficientes, ya sea por omisión, o por omisión o por complicidad, pero fueron ineficientes, Ya. ¿verdad? Iván. Bien, qué bueno que se toque este punto y que me das, Ángel, la oportunidad de hablar después de Beto, a quien saludo, por supuesto, al mismo tiempo de saludar al teleauditorio. Hay un dato importante, esto que comentaba ahorita Humberto, el tema de la manifestación, el tema del humor social que se da a partir de la elección, tiene mucho que ver con la información falsa, y lo tengo que decir con todas sus letras, falsa, que los miembros de Acción Nacional han venido vertiendo con respecto a la elección. Ahorita mismo en esta mesa, acaba de comentar Beto que en la elección de Coahuila fue la única en la que la organización de la elección corrió a cargo del Instituto Electoral de Coahuila y no a cargo del INE. Creo que hay aquí un error importante en cuanto a la interpretación de la ley. Desde la reforma de 2014, la reforma electoral en todo el país, el IFE, el que conocemos como Instituto Federal Electoral, se convierte en INE y se permite además la creación de los institutos locales. La organización de las elecciones le corresponde a los institutos locales y obviamente algunas de las atribuciones y facultades las conserva el INE. De hecho, la custodia de los paquetes electorales, el traslado de los paquetes electorales, la capacitación, la acreditación de los representantes, la supervisión del conteo no la hace el Instituto Electoral, la hace justamente el INE en el uso de sus atribuciones. E igualmente se llevó a cabo, como en Coahuila, como también en Veracruz, como en Nayarit, como en el Estado de México. El INE participa en la jornada electoral, en el proceso electoral, y se hace
coadyuvar para este efecto del Instituto Electoral local, en este caso el Instituto Electoral de quién Coahuila. fue responsabilidad del PREP? Yo realmente no robé la palabra cuando tú la tuviste, Beto, y me gustaría y te pediría Adelante. que lo hiciéramos en el momento, porque también soy muy arrebatado y lo he evitado en este momento. Bien. Primero. Segundo, hay un dato muy interesante y ahorita mismo contesto ya tu pregunta. Tanto el PREP como el conteo rápido, que son elementos con los cuales se ha buscado enardecer a la sociedad, hablando de un fraude electoral, ni uno ni otro, por disposición de la ley, son herramientas para declarar un vencedor en una contienda. Uno y otro son aproximaciones de los resultados. De acuerdo a la ley, y eso lo sabes tú, Beto, también, hasta que no se haga el cómputo en los distritos y en los municipios, se determina el resultado. Sin embargo, tanto Miguel Riquelme como Guillermo Anaya salieron a declararse vencedores antes de las 6 de la tarde. La existencia de PREPs propios, como es en el caso del PAN y en el caso del PRI, permiten que se pueda determinar desde ese momento cuáles son los resultados finales de la elección. Pero me voy a ir al PREP del Instituto Electoral, que es el que ha sido el fiel de la balanza y es con el que se ha tratado de cuestionar el contenido de la elección. Dicen en Acción Nacional que el PREP paró misteriosamente cuando tenía el 78% de las actas computadas. El PREP no paró misteriosamente. El PREP concluyó sus conteos cuando tenía el 78% de las actas computadas, porque eran las que tenía a la vista. El resto de las actas se encontraban dentro de los paquetes electorales y ni el Instituto Electoral ni cualquier otra autoridad podía abrir esos paquetes electorales hasta en tanto se llevara a cabo el cómputo en los comités distritales y municipales. Eso es en cuanto al PREP. De cualquier forma, el PREP fue llenándose conforme fueron llegando las actas. Y ya para en la mañana, al momento en que el PREP concluye, hay una diferencia ya desde entonces de alrededor de 13,000 votos a favor de Miguel Ángel Riquelme Solís. Entonces decían los panistas, bueno, ¿cómo es posible que antes de irnos a dormir íbamos en un cerrado empate y cuando nos despertamos, pues ya estábamos perdiendo por 13,000 votos? Pues muy sencillo, no se hubieran ido a dormir. Mientras fue el conteo capturándose en el PREP, obviamente se fue manifestando esta diferencia. Ahora, según tus dichos, Iván, no falló el PREP. Sin embargo, tanto Gabriela de León Farías y a la postre Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama aseguraron que había una declaración, al menos declaración de Gabriela de León diciendo, bueno, vamos, tuvimos algunas inconsistencias y eso generó una oleada de Es el problema. La forma en la que se maneja la información y que tiende a desinformar a la ciudadanía. Ciertamente se habló de un comportamiento atípico del PREP, que no tiene que ver con el PREP, que tiene que ver más bien con la capacitación que hizo el INE, por cierto, de quien llena las actas, las mete en el paquete electoral y las lleva al Instituto Electoral. ¿Por qué? Porque cuando una copia del acta tenía que estar en el exterior del paquete electoral, entendamos para que la gente lo sepa todos, una caja sellada que tiene una bolsa sellada afuera que trae un acta y que esa es la única que tiene el Instituto Electoral para medir el PREP. Imaginemos que en el 22% de los casos esa acta, por una seguramente deficiencia en la capacitación, fue colocada o depositada dentro del paquete electoral. ¿Y no lo podían abrir? No lo podían abrir. Entonces yo creo que fue un error de comunicación del propio Instituto Electoral de Coahuila, pues, y no una falla como se está argumentando. Pero además, algo muy importante, independientemente de eso, y esto sí quiero aclararlo en la mesa, y Beto lo sabe y no me dejará mentir, el PREP es una herramienta de aproximación a los resultados. Probabilística. No es el conteo final. Yo sé. Como tampoco lo es el conteo rápido. Hace ratito veíamos una entrevista del candidato Guillermo Anaya con respecto a la presentación del juicio de nulidad. Y comentaba que el Instituto Electoral en la madrugada, a las 2:05 de la mañana para ser exacto, lo había declarado vencedor de la contienda a través del conteo rápido. Y aquí tenemos que aclarar algo también en cuanto a la información que se da. Primero, el conteo rápido tampoco es una herramienta para poder declarar vencedores por disposición de la ley. Y en segundo lugar, y lo más importante, el conteo rápido
no se llevó a cabo con la totalidad de las actas que se habían destinado para la muestra. Y eso lo sabes, Beto. ¿Por qué? Porque propio Acción Nacional ha presentado en redes sociales el acta que emite el PREP como como un acta que les da el triunfo, cuando en realidad el propio PREP el conteo rápido indica que tan solo se pudo recabar el 54.61% de la muestra. ¿Qué quiere decir esto? Que de 694 casillas que correspondían al conteo rápido, que se tenían que haber tenido como muestra para el conteo rápido, tan solo llegaron para las 2:05 de la mañana 379. ¿Y el resto? El resto todavía no llegaban. El instituto hace el conteo rápido con esa mitad de la muestra, si se puede decir de esa forma, y emite un acta en la cual manifiesta que no es para declarar un vencedor, pero simplemente es una aproximación. Ayer, en días anteriores, quedó perfectamente demostrado, y no lo dijimos nosotros, lo dijo un politólogo incluso del CIDE, que una vez que se hubieran hecho los conteos, si estuviera el 100% de la muestra, se habrían arrojado esos 2 punto y fracción por ciento de diferencia a favor de Miguel Riquelme. Yo lo leí. Ahora bien, lo más importante de esto es que la ciudadanía tiene el derecho, y aquí me regreso al tema que nos ocupa, tiene el derecho de manifestarse. Es un derecho constitucional, es una garantía. Lo que no se vale es que un partido político o actores políticos interesados en sí mismos y en sus pretensiones engañen con falsa información, y que ese detonante que comentaba Humberto para crear este humor social sean falsedades. Mientras sean hechos comprobados y comprobables, entonces obviamente la manifestación social es totalmente válida, y nosotros estaríamos a favor de que se llevara a cabo, porque permite, como lo decía Humberto también, una participación social más clara, más efectiva, que es la aspiración de todo Estado de Derecho, que es la aspiración de un verdadero Estado de Derecho, y en eso coincidirá también Acción Nacional, y coincidirá Morena, y coincidirá el PT. Todos aspiramos a una mayor participación, a un voto razonado, a un voto en conciencia, a que la sociedad en sí misma ayude a los gobernantes en su función de gobernar. Pero lo que no se vale es tratar de engañar a la gente para cumplir con ello afanes personales. El cómputo del pasado miércoles es el que determina los resultados, y en ese cómputo los representantes de Acción Nacional se levantaron de la mesa. Eso no se puede justificar más que con una estrategia de tratar de convalidar a través de la firma de los representantes los resultados de la elección. Pero hay otro dato más interesante. 26,000 ciudadanos, Alberto, 26,000 coahuilenses participaron en la organización de estas elecciones, de los cuales 12,000, Ángel, son representantes de los diferentes partidos políticos. Había representantes de partidos políticos, había funcionarios del INE, había funcionarios del Instituto Electoral, había observadores electorales, había ciudadanos formados en las filas, había medios de comunicación que le dieron cobertura a la jornada electoral, y después de que los resultados le son adversos a Acción Nacional, entonces fabrica este tipo de pruebas, si como la que fabricó cuando en una imagen puso a jóvenes sentados presuntamente en el pasillo de un hotel borrando actas, boletas electorales, cuando en realidad los papeles que se muestran en esa imagen ni siquiera corresponden al color de las boletas que se utilizaron en la jornada electoral. Un segundo, porque no hemos dejado hablar a Juan Manuel Torres Vega, que me parece importante. Ahora, las redes sociales, Juan Manuel, jugaron un papel fundamental para que se crispara todavía más el ambiente. La gente, lo digo con mucha pena, se informa o cree que Facebook, Twitter y demás redes sociales son una fuente de información. Eventualmente pudiera ser, pero también no pudiera ser que esas redes sociales fueran, la información que se ofrece ahí fuera totalmente real y fidedigna. Juan Manuel. Okay. Aquí estamos frente a un contexto específico en cuanto a región, estado y país. Nuestra historia no es una historia de juego limpio. O sea,
no por las personas que se encuentran en esta mesa, sino por quienes nos han precedido en cuanto a la vida, incluso la vida política. Las redes sociales lo único que hacen es explicitar lo que forma parte del clima, y el clima en nuestros procesos políticos es un clima que refleja una falta de confianza en las instituciones, en las personas. Y este clima es un clima que está impactando toda la vida nacional. Es un clima que impacta la vida de los matrimonios, la vida de las familias, la vida de los vecinos, la vida de las instituciones. La desconfianza. Sí, la falta de confianza. La desconfianza es lo que va marcando esta pauta. Ante eso, pues necesitamos empezar a caminar hacia un juego limpio. Y el juego limpio implica que todos ponen su parte, partidos, ciudadanía, gobierno, todo el mundo empieza a colaborar. El juego limpio en términos de las cosas que hay que hacer, en este caso el proceso electoral. Y después del proceso necesitamos de parte de quien presta el servicio, desde una figura de autoridad en cualquier nivel, ahora necesitamos un ejercicio que llamamos técnicamente las buenas prácticas. Necesitamos que esta confianza pueda recuperarse a través de un juego limpio y segundo, a través de buenas prácticas, es decir, un ejercicio. Pero si usted va y les pregunta a los priistas, la elección, como dice Iván, la elección estuvo, vaya, el procedimiento fue el correcto, sin embargo, hubo factores o variables externas que hicieron ver extraña la elección. ¿A qué me refiero? En ese tipo de competiciones, uno gana y uno pierde invariablemente. Sí. No hay dos ganadores y no hay dos perdedores. Con uno vas a quedar bien y con otro no. ¿Cómo ser una buena práctica para los panistas y una buena práctica también para los priistas, Juan Manuel? Sí, para llegar a la buena práctica necesitamos el antecedente, que es el juego limpio. En un ambiente en donde la corrupción se va metiendo en todos los niveles de nuestra vida, ahí necesitamos el ejercicio que empieza por el poder de uno, el poder de cada persona en términos de empezar a jugar limpio, en términos de la vida individual, de la vida familiar, etc. Ahí necesitamos que el juego limpio empiece a permear. Y después necesitamos que las buenas prácticas sean las que respalden el proceso. Primero, necesitamos que la elección se vaya, o los procesos electorales se vayan limpiando. Y esta limpieza brota, por una parte, de vencer el abstencionismo, eso es vital para el proceso. Segundo, la participación en términos de cuidar todo el proceso, desde ciudadanos, desde partidos. Tercero, si tenemos un espectro, un ambiente que está bien cuidado, ahora sí tenemos la posibilidad de que quien gana, gana y quien pierde, pierde. Y lo que viene después es lo importante. Lo importante no termina en la elección, lo importante está en quien es elegido. Y es elegido para servir, y es elegido para administrar recursos públicos, y es elegido para mejorar la calidad de vida del espacio en donde su influencia va a permear. Si logramos eso, pues las redes tendrán un papel en términos de multiplicar el testimonio de que la cosa va mejorando. Yo lo dudo, evidentemente. ¿Beto? Ángel, mira, quisiera nada más señalar algunos de los comentarios que acaba de hacer Iván, pero la realidad es de que mi intención no es tratar de convencer a Iván ni a los priistas de qué es lo que sucedió, pues si ellos saben qué es lo que sucedió, pero yo sí quiero ser muy claro con la gente. Iván dice que el PREP se detuvo en el 78% de avance, eso es falso, se detuvo en el 72%, ¿sí? Dice Iván que al día siguiente se terminó de llenar el PREP, eso es falso. Hubo 1000 actas que jamás se computaron en el PREP, ya sea porque estaban dentro de los paquetes, ¿sí? O porque estaban ilegibles, ¿verdad? Casualmente, todas esas actas, todas esas 1000 actas en las que no se computaron en el PREP, nosotros tenemos registro de que son actas en las que el Partido de Acción Nacional sale por encima de Miguel Ángel Riquelme, ¿sí? Ahora, es importante señalar, aquí no se trata
cuando uno compite en cualquier ámbito, en el deporte, en la política, cuando uno compite en lo que sea, tú tienes que aceptar el resultado. Tú tienes que aceptar si ganas o pierdes. Lo que no puedes aceptar es el fraude electoral que está sufriendo Coahuila por parte del Instituto Electoral de Coahuila en complicidad con el PRI. La elección tiene muchos vicios de origen. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo y que cualquiera que tenga un dato contrario ahorita me lo comente. Por ley nosotros tuvimos que haber recibido los nombramientos una semana antes de la elección, ¿verdad? Los nombramientos. Los nombramientos de los representantes de casilla. Bueno, la fecha límite para que el IEC recibiera solicitudes de nombramientos de representantes de casilla fue el viernes, no recuerdo exactamente la fecha, pero 2 viernes atrás del 4 de junio, es decir, aproximadamente 10 días. El mismo IEC fue aplazando la fecha de los nombramientos, de la recepción de nombramientos. Nos estuvieron entregando nombramientos de representante de casilla el sábado, un día antes de la elección. Eso, a todas luces, pues es un conflicto de intereses, está fuera de la ley, porque la ley te marca una fecha límite para recibir los nombramientos de casilla. Estuvimos recibiendo nombramientos un día antes de la elección, ¿verdad? Y hubo cientos de nombramientos que no recibimos. Ahora, algo que quiero puntualizar muy claro es que efectivamente los paquetes electorales se abrieron el miércoles posterior a la elección. Lo que le faltó aquí al amigo comentar fue que los paquetes electorales venían alterados, venían abiertos, mal sellados, ¿verdad? Entonces, los paquetes electorales que nosotros recibimos para el conteo el miércoles, pues evidentemente no contienen lo mismo que contenían el domingo en la noche, ¿verdad? Ellos orillaron con el extravío de las actas, con la ilegibilidad de las actas, orillaron a que se tuvieran que abrir los paquetes. ¿Por qué? Porque ellos sabían que iban a tener del domingo, el día de la elección, al miércoles, los paquetes electorales en posesión de Fuerza Coahuila. Los videos y las pruebas son muy claras, ¿verdad? Los sellos de resguardo en las bodegas de resguardo están violados o no están firmados por los representantes, quiere decir que no son los sellos. Cuando el domingo tú cierras las bodegas, pones sellos de resguardo y los firman todos los representantes de casilla, ¿sí? El miércoles, al momento de abrir las bodegas de resguardo de los paquetes electorales, muchos de los sellos... ¿Todos? Muchísimos, no todos, muchísimos, cientos, no estaban las firmas o estaban rotos, los paquetes electorales estaban abiertos. Entonces no tiene caso quedarnos a validar una cosa que a todas luces... Pero si te luces... imaginas a los miembros de Fuerza Coahuila falsificando 30,000 votos, es decir, sacando de las boletas y... Fue lo que sucedió, están las pruebas. Pero imagínatelos dejando el fusil ahí a un lado. Ellos no hacen ese trabajo, su trabajo pues es custodiar las bodegas donde están los paquetes electorales. Ellos no hacen el trabajo de alterar las actas. Bueno, hubo actas que salieron más votos, cada casilla tiene un tope límite de 750 boletas. En Piedras Negras hubo urnas con más de 800 boletas, ¿verdad? Todas esas pruebas nosotros ya nos encargaremos en tribunales de demostrarlo, ¿verdad? Pero sí es importante señalar la cantidad de irregularidades. Tenemos más de 200 pruebas que se presentaron el día de ayer ante el Instituto Electoral de Coahuila, más de 200 pruebas como de lo que te estoy comentando. Ahora, muy claro de cómo fueron alterados. En una de las bodegas estaba claramente un hoyo en la pared recién enyesado, todavía estaba fresco el yeso. Está en el video, ¿no? En presencia de los funcionarios del IEC. Está ese video tomado en presencia de los funcionarios del IEC. Ya será la autoridad la que se encargará de decidir a quién le atiende la razón. Insisto, Beto, el tema de los conteos, de las pruebas, de la aportación de documentos que
avalen o desechen la elección, están en poder de las autoridades electorales, quienes serán las encargadas de dirimir el conflicto, autoridades judiciales con especialización en temas electorales. Sin embargo, ¿cómo sanear el ambiente, Beto? Porque decías algo que me parecía inquietante al inicio de tu participación. Fueron marchas pacíficas. Pues yo lo acotaría a marchas pacíficas, al menos desde la trinchera de Multimedios, porque en esas marchas 2 de nuestros compañeros resultaron lesionados por miembros del Partido Acción Nacional. ¿Cómo de pronto situar a toda esa gente en la realidad de un proceso que, pues, probablemente el PRI esté en contubernio con el poder estatal para ensuciar una elección? Sin embargo, los medios de comunicación, ¿por qué tendríamos que pagar los platos rotos? No tienen por qué, Ángel. Lo que tú comentas, han sido miles y miles de personas las que han marchado en todo el estado, más de 100,000 en la totalidad de las ciudades en que se ha marchado. Y como tú dices, si vamos a mencionar que 1 o 2 personas que yo no las conozco, pero independientemente de eso, sean o no sean miembros activos del Partido Acción Nacional, como te digo, lo desconozco. Si se va a manchar por 1 o 2 personas, ¿por qué sí aceptar manchar por 1 o 2 personas que no actuaron de manera correcta? ¿Por qué por un ejemplo? Pues aquí también, entonces, aquí yo traigo ejemplos, pero muy claros, de cómo la elección está manchada. Pero estos no son ejemplos únicos. Presentamos más de 200 pruebas el día de ayer. Las marchas, como tú lo sabes, Ángel, las masas no se pueden controlar, ¿verdad? Las masas son incontrolables. Las personas, todas reaccionan de una u otra manera, de manera independiente, pero la convocatoria que nosotros hemos hecho a algunas de las marchas, porque algunas otras son convocatoria ciudadana, pero la convocatoria son muy claras, son marchas pacíficas, no ha habido ningún altercado, no estaba enterado de lo que tú me manifiestas. Sin embargo, te digo que las masas son incontrolables. O sea que no hay garantías para nosotros los periodistas en las marchas de la dignidad por Coahuila, Beto. No, las garantías existen para todos, tan es así que no ha pasado absolutamente nada de lo que valga la pena lamentarnos. El hecho de que hayan agredido, te digo, lo desconocía hasta este momento, lo repruebo efectivamente, pero aquí el núcleo principal de lo que está sucediendo es la inconformidad de la gente, porque ellos mismos participaron en la elección, nadie les platicó, ellos presenciaron lo que está sucediendo. Sí. Me queda claro, me queda claro tu punto, Beto. Sin embargo, es como si pierde el Santos y yo en este momento vengo y te doy un trancazo porque estoy enojado. A ver, ¿tú por qué? En todo caso voy... Pues no golpeo a nadie. ¿Por qué tendría que golpear a la gente? Pues no, me enojo y... Pero hay una razón para eso. Una razón para eso es la sangre caliente. Sí, pero estamos en una sociedad, a eso voy yo. En pleno siglo XXI. A eso voy yo. ¿Cómo se te ocurre que la sangre caliente te va? Pues imagínate, ahorita nos agarramos a trancazos entre todos. A ver, suelten un trancazo a Beto y Beto se lo da con Manuel, pues, ¿no? Es que no se me ocurre, es que sucedió. A mí no se me ocurre. Sucedió. La foto del compañero con el guamazo en la cara. O sea, no es que... Es que a lo mejor como traen las... ¿Por qué alguien pierde el control? Porque no está pensando racionalmente. ¿Y por qué no piensas racionalmente? Porque traes la sangre caliente. Es decir, estás buscando quién te la pague, no quién te la hizo. Aquí el punto, lo que yo escucho, y yo desde acá, es que hay 2 niveles en donde esto se puede sanear como ambiente. Las instituciones tienen que decir, pero en la casa de cada quien le toca otra forma. Juan Manuel dijo una palabra muy padre que se asocia al deporte, pero que es en la vida misma, el juego limpio. Por ejemplo, comentas, bueno, es que, ¿por qué manchar la marcha? Si pegaron a 2, si hicieron esto, es como el jugador que lo amonesta y dice, bueno, pero es que también aquel pegó. Pues sí, pero tú pegaste. O sea, no porque el otro hizo una falta, lo pero tuyo es menos grave. Pero cuando igualdad de condiciones, es decir, nosotros los medios de comunicación, hablando de multimedios, no somos un órgano electoral, ni decidimos quién ganaba y quién perdía la elección. Es que hay una frasecita que se llama Don't mess with the messenger. No te metas con el mensajero. Porque antes, en la época de los reyes, llegaba un mensajero con una mala noticia y lo mataban.
Oye, espérate, yo nomás te traigo la noticia, a mí no me hagas nada. Tiene mucho que ver con que la gente que expone cosas la sienten como agresor. Pero bueno, a donde yo quiero llegar es a esto. Esta situación de que si sí o si no es a un nivel, y en el nivel del día a día, de que la gente empiece a revisar qué le toca hacer, es esta oportunidad de decir, a ver, en la casa de la gente común y corriente no vamos a definir si ganó uno u otro, tú eres de un color, de otro color o de otros colores. ¿Qué te toca a ti hacer en tu casa para que se convierta esto en una experiencia de mejora? En uno de los grupos en los que estoy en WhatsApp, hubo días posteriores a la elección un debate en el que por supuesto no tomé participación, en el que pues todos daban su opinión, su punto de vista. Nada más hice una pregunta en el grupo. ¿Quién salió? ¿Ustedes votaron? Ninguno de los de ese grupo salió a votar. No, deja tú. Sí respondieron, pero no habían salido. Sí respondieron, pero ninguno salió. Entonces, a ver. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara estás o a favor o en contra si ni siquiera yo por eso como la decencia de salir a votar, ¿no? Yo primero por eso, en días posteriores, y la gente lo puede ver en mi Facebook, Humberto Guajardo Acuña, ahí está registradito, ahora sí que guarden este tweet. Muévanle, sálganse, y en ese mismo día, órale Juan Pueblo, muévete, salte a votar. Es más, si tengo que rogarte para que salgas, te ruego, sal a votar, les decía la gente. No, inclusive había negocios, establecimientos. Claro, yo aproveché un 2x1 en un sushi muy sabroso. Pero perdón, tiempo. A donde yo quiero llegar es a esto. Si esto está llegando a las instituciones, qué padre, pero frecuentemente llega más a la gente, este espacio. La gente en su casa le toca generar estados diferentes que los de las instituciones que se están peleando por ganar o perder. Si te enganches con esa situación, ya es bronca tuya, no es bronca de la institución. La persona que le pegó al compañero reportero no estaba representando nada más al PAN, se estaba representando a sí mismo, y quedó pésimamente mal. ¿Pero tú crees que le interesa a esa persona? No sé si le interese, pero espérame tantito. Si me voy con la idea de que no le interesa, entonces me callo y me salgo. Si tú crees que a la gente no le interesa... Espérame, por eso. Si tú crees que a la gente no le interesa esto no existiría. Claro que le interesa, pero hay niveles de interés. Ahora, una función que yo me he puesto es enseñar a la gente que le interese. No le interesa por lo que dijo Juan Manuel. Tenemos una historia de perdedores, de pobres mentalmente. Y a mí me interesa que tengamos ese cambio de chip, pero nadie nos enseña a cambiar el chip. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién te enseña piensa como ganador? Ay, ganador. Pues ¿cómo se piensa como triunfador? Empiezas a generar un cambio de pensamiento a partir de que dices, a ver, a mí cómo me toca mejorar mi clima familiar. Olvídense del clima social. Si ganaron o perdieron, ya no toca ni a usted ni a mí, perdón. Tu clima familiar, ¿cómo te toca cambiarlo? ¿Qué estás haciendo para que tú, si tienes pareja, tus hijos estén produciendo un poquito mejor condiciones en tu casa y en tu colonia? Ahí empieza el cambio para después. La idea de este foro justamente era para un poco darnos cuenta de en qué suelo estamos pisando y a partir de ello construir otras plataformas para futuras elecciones, porque viene 2018. Justo es el tema, Ángel, y perdón que interrumpa. Me regreso al tema que nos ocupa. Más allá de las pruebas que los miembros de Acción Nacional dicen tener y que se tendrán que dirimir ante los tribunales, y aquí hago un paréntesis, hoy dicen que no confían en el Instituto Electoral, mañana dirán que no confían en el INE, pasado mañana dirán que no confían en el Tribunal Electoral Local y el día posterior dirán que no confían en el Tribunal, en el Poder TRIFE, Judicial de la Poder Federación. Judicial de la Federación. Esa es la preocupación del descrédito a las instituciones. No vengo a defender a las instituciones porque además no es siquiera mi postura ni mi papel. Pero aquí yo me regreso a lo que comentaba Humberto y a lo que nos has tratado de llevar a la mesa nuevamente. ¿Dónde se encuentra el germen del malestar social? ¿Dónde se encuentra el origen del humor social que ahora mismo nos lleva a este tipo de enconos, inclusive familiares o en grupos de amigos? Esta es una opinión personal. Se encuentra en la desinformación, o en información sesgada, o en mentiras. Sí, más
malos políticos, más malos gobiernos, más malas prácticas, más corrupción. Lo y tengo todo. que decir, por ejemplo, Guillermo Anaya decía, yo tengo que ganar porque 7 de cada 10 coahuilenses quieren un cambio. Sí, nada más que no necesariamente el cambio significaba él. Había otros actores políticos que hoy se han sumado, pero que en su momento no se sumaron. La situación era, los contendientes reales eran Memo Anaya y Miguel Riquelme, Sí. no había Guadiana, Bueno, y no había Guerrero, pero y no había José Guadiana, Ángel. Guadiana sacó 150,000 votos, Guerrero 105,000, José Ángel, que se retiró, tiene casi 20,000 votos. A lo que voy con esto es que también la gente que quiere un cambio lo buscó en otras alternativas políticas, y de eso se trata la democracia. Pero no quiere decir que todos los que querían un cambio necesariamente tenían que votar por el azul, porque sería tanto como decir, no quiero al América, pues entonces soy de Chivas. No, espérame, no quiero al América, pero le voy al Santos. Y sí es cierto, no nada más porque estoy en Torreón, sí es cierto que le voy al Santos. ¿Qué fue lo que pasó? Salieron a decirnos que el árbitro electoral estaba vendido. Salieron a decirnos que, de acuerdo a los resultados, Guillermo Anaya llevaba la ventaja. De acuerdo a sus actas, los compañeros de los medios de comunicación, inclusive a nivel nacional, y tú has dado cuenta de ello, le solicitaron a Guillermo Anaya que dijera por cuánto había ganado, y hasta ahorita no sabe decirlo. ¿Cuál es el porcentaje que obtuvo con respecto a su más cercano competidor? Y ahorita no sabe decirlo. Bueno, ya presentó las actas en el IEC, pero A en el ver, pasado no a las había presentado. Habría que revisar, Ángel, si el documento que presentó realmente trae las Eso ya actas. es una teoría de conspiración No, muy justamente como la teoría de conspiración Sí, que ahora sí, nos o sea, tratan de vender, ahora, no, que hay un pero sí boquete está, en hay un boquete en el yeso y que Fuerza Coahuila los cambiaron, pero también es... Y aquí voy a dar un dato. Que el PAN trae documentos apócrifos, pues no estoy como seguro. Pues. Solamente una... No, y tampoco lo podría yo asegurar aquí porque no soy una entidad judicial para poderlo definir. Pero lo que sí es cierto es que en redes sociales, que es un detonante muy importante, sí se han fabricado pruebas. Sí, por supuesto. Muchísimas que yo las he visto, de ellas para tratar, de papeles que ni siquiera son de los colores para tratar y eso sí lo tienen identificado, Beto. Es decir, los videos que circularon de gente que decía, bueno, aquí encontré un papel electoral, una bolsa de papeles electorales con color había verde. uno, que, bueno, tenemos perfectamente identificado cuáles son las pruebas reales, ¿sí? Y son las que se presentaron el día de ayer. A mí lo que me sorprende es que es la misma insinuación de que la gente se deja manipular por lo que nosotros les digamos. La gente estuvo ahí, Iván. La gente no se deja manipular. La gente, y también hubo gente del revolucionario me preocupa que institucional. se diga que la gente actúa como si fueran borregos. La No, gente nadie ha dicho en esta mesa no, que no, la- lo está Discúlpame, diciendo por que favor. están No, que discúlpame, que están y aquí, ahora te reaccionando, voy a interrumpir que yo están a ti reaccionando en en atención a base lo no que tú tienes que dijiste, interrumpir a nadie porque porque soy yo, realmente justamente yo sería estoy para eso. inadecuado Ángel, pensar eso. están en diciendo esta mesa jamás nadie ha dicho que la gente actúa que, como que borregos. están Lo que reaccionando dijimos a base era de la que- información que nosotros les damos. Ellos estuvieron ahí. Sí. Ellos estuvieron ahí. Bueno, la gente no es ellos tonta y quieren. ellos saben. No, la gente no puedes generalizar. 20 y tantos mil coahuilenses estuvieron en la elección, los demás, gran parte de esa población Así es. se nutre a través de redes sociales. La y eso no lo tienes que decir ni tú. La gente, No, eso es una ni realidad. ustedes. la gente sabe lo que vio. La gente, no lo digo Algunos yo. de ellos, Alberto, no sesgues tu yo- comentario. en Algunos de base, ellos seguramente los que se vivieron están manifestando, y seguramente los son que se están, y partidarios muchos otros, y porque son por cuestiones de ciudadanos y tiempo, ciudadanas Ángel, de bien no que les dieron necesitan- su confianza. No, Beto sí, va a terminar, pero Beto. mira, Sí, ahorita. por lo menos los que se están manifestando, ellos están manifestando lo que ellos vieron. No todos, Beto, no te sesgues, y tampoco, no y todos. tampoco todos. Entonces tampoco- estás minimizando tus marchas, Beto. Mira, obviamente que no todos, tienen la reconócelo posibilidad. ante Entonces son la más, Cámara, entonces. son más los inconformes, no nada Son más los que se asisten. sumaron, y es justamente lo que está comentando Ángel, que se sumaron a partir la de realidad- la información que tienen, mucha de ella falsa, Beto. La realidad de las Que cosas- no te ciegue tu amor al a partido. mí- Muchas de las pruebas son falsas, A mí, son creadas, Beto. ¿Tú las viste ya? Las de las redes sociales, sí. Ah, no, yo Las estoy, de la- no, yo Ah, estoy hablando de, yo no de soy lo que un se va a órgano dirimir en los, juzgador, tribunales, ni tú en los tampoco. tribunales. Pero No, justamente para eso es la institución. Lo que se va a dirimir en tribunales. Perdón, adelante. Perdón. Este es el clima de desconfianza y este es el clima enrarecido. Y aquí traigo a colación lo que de alguna manera apuntabas con los chicos de los medios de comunicación y me referiré a ser periodista en México. Es un trabajo de alto riesgo.
el clima es de mucha desconfianza. Y sin embargo, el periodista aquí está sentado, los chicos aquí están detrás de cámaras haciendo su trabajo. Ante un clima de desconfianza, ¿qué me va a pasar? Soy periodista. El periodista está en su trinchera. La llamada, la invitación hacia los partidos, hacia las personas, hay un clima de desconfianza, necesito seguir participando. En términos no de elección solamente, sino en términos de la vida de todos los días, en términos del trabajo, en términos de la organización, en términos del bien común, en términos de sacar adelante esta ciudad, esta región, este país. Ese sería el reto. Y en los periodistas tenemos como una pista fundamental. Ante el riesgo, y no el riesgo por un puesto político, el riesgo por la propia vida. Ante esa experiencia, el periodista está en su trinchera y haciendo lo que tiene que hacer todos los días. Sería la invitación que yo encuentro en este ámbito y la invitación para el ambiente post-electoral. Muy bien. Una última ronda de comentarios. Humberto. El tema es odio postelectoral y el odio es una cuestión personal. Yo creo que cada quien, yo insisto en que si bien puedo estar influido por una u otra cosa, al final del día mi actitud es personal. Entonces, a cada quien le toca un pedazo de que esto se vaya estabilizando. Y de hecho, te voy a decir una cosa, ciertamente es muy grave todo lo que está pasando en términos de desconfianza, de robo. Pero al final del día, eso no hace que la señora no haga bien su trabajo en la casa, el maestro mecánico no apriete bien las tuercas, el muchacho no ponga atención en clase, no le pongan pretextos. Cada quien hace lo que tiene que hacer. Es que aquel no lo está haciendo, hazlo tú, como le dices a tu hijo. Hazlo tú, ponte a hacer lo que te toca, y el que cada quien haga lo que le toca, para lo que está, eso va a generar lo que dice Juan Manuel, el ambiente más, porque nos toca a nosotros, los de a pie, los de civil, ser los que mandemos que los de las instituciones hagan bien su trabajo. Ellos hacen lo que les permitimos hacer. Muy bien, gracias Humberto. Beto. Bien, pues nada más decirle a la gente que nosotros vamos a seguir con esta lucha legal, ¿verdad?, por defender la voluntad de los ciudadanos. Lo que nosotros queremos es certeza de qué es lo que pasó el día de la elección. No podemos tener certeza cuando la autoridad no nos brinda esas garantías, y es lo que estamos luchando. No vamos a dejar que la gente se quede con un mal sabor de boca de lo que sucedió, sea cual sea el resultado. ¿Qué autoridad ustedes validarían? ¿Qué autoridad tendría valor para ustedes? El Tribunal Electoral. ¿De Coahuila? No, del Poder Judicial de la Federación. Muy bien, Beto, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Iván. Bien, pues un llamado a la responsabilidad, un llamado a la congruencia. En las pasadas elecciones hubo resultados a favor y en contra del Partido Revolucionario Institucional. Donde nos fueron favorables, celebramos el triunfo. Donde tuvimos derrotas electorales, aceptamos la derrota, como aquí en Torreón, una ciudad importante para Coahuila. Perdieron todo. Se perdió todo. Y sin embargo, las y los candidatos, el presidente del partido, la presidenta a nivel estatal, salen y reconocen la derrota de la que se había sido objeto. Como también fue en Monclova con una extraordinaria candidata, como también fue en Sabinas con un extraordinario candidato, como también fue en Acuña, donde ganó la UDC, que iba en coalición con el Partido Acción Nacional. Se aceptaron los resultados en responsabilidad y en congruencia. Acción Nacional, de las 3 elecciones que hubo el mismo día, solamente considera que hay violación en una de ellas, en donde el resultado les es adverso. En las demás no. Siendo la misma autoridad electoral, siendo las mismas casillas, siendo los mismos funcionarios de casilla, sus mismos representantes, ellos consideran que en 2 de las elecciones está correcto y fueron ejemplares, las de alcaldes y las de diputados, porque obtuvieron muy buenos resultados, y esto lo sabe y lo tendría que reconocer Acción Nacional, pero en la de gobernador no. Ahí sí hubo fraude, ahí se maquinaron las elecciones, ahí hubo intromisión de las autoridades estatales, ahí Fuerza Coahuila, que por cierto, y aquí hago una aclaración rápida,
El ejército no participó en ninguna de las elecciones. Eso me lo dijo a mí Ciro Murayama, que no, el ejército no... El Instituto Electoral de Coahuila, a petición de los partidos políticos, solicitó al ejército la intervención. El ejército respondió en sentido negativo porque no eran elecciones federales y no participó. Eso me lo dijo ni en a mí Ciro Nayarit, Murayama. ni en Veracruz, ni en Edomex, ni en Coahuila. Ese es el tipo de información que queremos evitar. Las situaciones legales se dirimirán en los tribunales. El valor que se le dé a la prueba lo darán las y los magistrados correspondientes al Tribunal Electoral de Coahuila y correspondientes al Tribunal Federal. Pero entre nosotros, en Coahuila, tenemos que hacer un llamado a la congruencia y a la responsabilidad. No podemos, y lo he dicho antes, tomar como rehenes a la ciudadanía. Gente buena y de bien que confió en Acción Nacional unos, en los independientes otros, en PT otros y en el PRI otros. Tenemos que darle vuelta a la página para que las cosas continúen y se pueda gobernar para todas y todos los jóvenes. Una vez que emita su dictamen, pues la instancia electoral que así lo tenga que determinar. Juan Manuel. Muy bien, para ti que hoy nos ves, para los que estamos en esta mesa, en procesos, juego limpio. En la vida diaria, buenas prácticas. Esta es la forma de solucionar este problema de desconfianza. Necesitamos que la persona vuelva a confiar en sí misma y vuelva a confiar en quienes le rodean, en su entorno y en las instituciones. Gracias. Gracias. El último mensaje lo voy a dar yo porque durante estas marchas, que de ninguna manera estamos desacreditando, bajo ninguna circunstancia estamos juzgando ni su origen, ni su destino, ni su objetivo. Simplemente nosotros estamos pidiendo garantías porque nosotros trabajamos para una empresa, no trabajamos para ningún otro órgano. Ahí estamos viendo cómo la gente de esa parte pues comenzó a arrojar algunos objetos a mi compañero Antonio Trejo. Y pues aprovecho este foro para agradecerle a Luz Natalia Virgil, que en ese momento apareció en escena y llamó a la calma. Yo en lo particular, Beto, le llamé a Luz Natalia y le agradecí que hubiera intervenido en la situación, porque si no se maneja de forma adecuada puede ocurrir lo que le sucedió a nuestro compañero Jesús Rangel, quien en una segunda marcha resultó lesionado por un sujeto que le reventó una pancarta en la cara y lo lesionó. Ahí estamos viendo la actitud. Seguramente esta mujer es panista porque trae una cachucha y alabamos la actitud de esta mujer que está ahí tratando de dirimir el asunto. En el pasado fueron los integrantes del crimen organizado quienes nos atosigaron, quienes nos secuestraron, quienes coartaron nuestro derecho a la libertad de expresión. Hoy no queremos regresar a ese miedo, a esa represión y por consiguiente a la desinformación que nosotros estamos obligados a rendirle a toda la ciudadanía. En lo personal yo fui objeto incluso de esta campaña negra de un sujeto o de varios sin ningún tipo de oficio que sacó de contexto ciertos momentos para hacer creer que nosotros favorecíamos a algún candidato y a otro no. Quiero decirles que hoy en Multimedios hay un órgano colegiado, no solamente aquí en Torreón, sino a nivel corporativo, que vigila particularmente las visitas de los candidatos. En lo particular, tanto Marcela Moreno, hablo por Marcela Moreno y por Walter Juárez, nosotros sacamos las manos de las elecciones para que ese colegio o ese órgano colegiado opere las invitaciones. Seguramente Guillermo Anaya, con quien platiqué la última vez, estará perfectamente consciente de que los mismos espacios que se le brindaron a uno, se le brindaron a él, a otro y a otro. Sin embargo, en ciertos momentos ellos por su agenda no podían asistir y eso les valió para hacer una serie de desacreditaciones y a la postre esto, que golpearan a nuestros compañeros. Nosotros no. Nunca más vamos a permitir agresiones contra no solamente Multimedios, sino para ningún periodista, porque insisto, en el pasado, cuando el crimen organizado mataba a un reportero era porque estaba metido en el crimen organizado y no es así. Reprobamos y condenamos cualquier acto que tenga que ver con violencia
hacia nuestro gremio periodístico, que simplemente estamos aquí para informar. Juzgue usted si es parcial o imparcial, simplemente estamos para informar porque, insisto, nosotros no somos ningún pues, órgano electoral que valide o repruebe elecciones. Así que hecha la aclaración, gracias, vamos a la pausa y regresamos.